Bienvenidos al podcast. Me acompaña Héctor Suárez Gómez, el pelón Gómez. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien. Pero de pronto había sobremesas y en la misma mesa estaban Silvia Pinal, Héctor Bonilla, Julio Castillo, y yo estaba ahí sentado oyendo, sin saber que estaba yendo a la escuela y me estaban instruyendo todos ellos. Y hacía 2 funciones los sábados. Tenías que comprar tu boleto con 3 meses de anticipación. Eso nunca... Fue una bola de nieve y jamás me imaginé lo que iba a pasar. ¿Qué resultó? Que fue el primer show de stand-up comedy como tal en este país y le abrió la puerta al género para que exista y existe a partir del Pelón en sus tiempos de cólera. Cuéntame algo. ¿Cómo le hablabas a tu papá? O sea, ¿cómo se hablaban? Como te estoy hablando a ti, ¿qué pasó, cabrón? Y así desde los 13 años, a los 13 años nos empezamos a cabronear. Y siempre fue como si fuera mi cuate y yo como si fuera su cuate. Habrá explotado 2, 3 veces, es lógico, ¿no? Cualquiera. Pero siempre fue muy amoroso y muy cariñoso. Increíblemente generoso y siempre hablaba conmigo. La característica número 1 del autismo nivel 1 es no te sabes relacionar con el mundo, no sabes socializar. Entonces imagínate ahí. Y yo sí necesito espacio y mi soledad. Es complicado. Si nadie puede vivir conmigo y es difícil tener una pareja por eso, estaba con Mónica Garza cenando y me empecé a ahogar. Lo que yo viví habrá pasado 5 segundos, 3 segundos, pero para mí fue como una hora. Bienvenidos al podcast. Me acompaña Héctor Suárez Gómez, el pelón Gómez. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, bien. Gracias por estar acá. Gracias por venir. Viniste a la radio. Feliz, feliz. Y ahora hacer podcast. ¿Te gusta grabar Me gusta podcast? mucho, me gusta mucho. Ok. Mucho. Además me encanta el nombre. O sea, me encanta que lo pusieron por el iPod. Ujú. De ahí viene como broadcast, podcast. De ahí Sí. viene. Sí. Oye, cuéntame algo. Tu podcast es... Se llama ¿Qué chingados haces aquí? En las Ok. redes no te dejan poner la palabra chingados ni símbolos que sustituyan la mala palabra. ¿Cómo lo pones? ¿Qué haces aquí? Pero lo primero que digo en cada capítulo cuando empieza es ¿qué chingados haces aquí? Ok. Y habla de conciencia. Y sabes qué, ahorita que preguntaste, no sé. Es complicado, yo sé. O sea, me vino Porque la la pregunta. gente, de pronto la gente cree que es su nombre, cree que es su trabajo, cree que es su familia, cree que es sus hijos. No, hay muchas otras razones por las que estás aquí, no nada más para el trabajo y la familia. Fíjate que sí. Sí. ¿Qué pregunta, eh? Sí, entonces va de O sea, eso. me vino así de... Hay 81 capítulos. Yo diría que la familia, pero también hay Pero se no, o sea, contraponen otras cosas. o sea, tú no viniste a este planeta. ¿Tú qué haces aquí? Yo vine aquí a comunicar y a comunicarme. Eso es lo que hice. O sea, eso lo tengo clarísimo. Y entonces por eso el podcast, ahí me estoy comunicando. Ok. Sí, o sea, puedo escribir, actuar, escribir mis cosas y demás. Creo que esa es mi labor aquí. Y además hay una diferencia entre la palabra karma y la palabra dharma. No sé por qué toda la gente cree que karma se te está regresando todo lo malo que has hecho y no. Es simplemente a toda acción hay una reacción buena o mala o regular. Lo que hagas se te va a regresar. Y el dharma tiene que ver con encontrar, o sea, puede ser o no tu vocación, generalmente no es. Encontrar algo que a ti te llene, pero que a la vez sirva a los demás. Entonces, ese sería el Dharma, tu propósito. Y mi propósito es todo el concepto del podcast, que además del podcast hay un taller y hago conferencias y de hecho 2 retiros, y etcétera, etcétera, que yo jamás me imaginé que iba a estar en ese mundo, pero ahí caí. Ahí caí porque después de mi encuentro con la muerte, a mí se me aparecieron 2 maestros en mi vida. Ya no están aquí. Y me prepararon para poder dar los talleres y para hacer el podcast. Yo estoy convencido de eso. Fíjate que platiqué con un amigo, Félix, muy querido. Yoga, practica mucho todas estas cosas. Ujú. Y lo último que hizo fue irse a un retiro del silencio, 10 días. ¿Ok? Entonces, platiqué con él y digo, "Oye, ¿para qué no? Mira, que una introspección durísima". Entonces me dice que es muy complicado. Muy, imagínate. O sea, muy complicado. Y hace miles de años, en la era de Pitágoras, para poder entrar a su escuela y demás, y mientras estudiabas debías guardar el silencio pitagórico, que eran 5 años de silencio absoluto. Para que entonces cuando abras la boca, lo único que sea es construir y no destruir. ¿Tú has hecho esto? No. Porque lo había hecho un amigo mío, Paquito Bestard, en España, pero con los misioneros, en un convento y todo este rollo, pero ahora Félix lo hizo acá en Bella y me dijo, no, güey, o sea, yo a los 3 días me quería salir, o sea, no había manera de... Era una ansiedad hasta que fui
soltando y fui cayendo. No estamos acostumbrados. Eso pasó mucho en la pandemia. En la pandemia, a los 3 días, a la semana, todo el mundo ya necesitaba ruido y estar con amigos y demás. Es complicado estar a solas, en silencio, con el testigo que eres tú. Yo llegué a hacer pedas en la pandemia por Zoom, Imagínate. con amigos. O sea, cada cuate en su casa, Ajá. chupando y platicando y en el Zoom, hasta que empezaban a caer así, ¡fum! 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 Ya quedábamos 3, ya vámonos, hueva, ¡fum! O sea, fue impresionante, fue una gran lección, ¿no? Pues sí, pero creo que no la aprendió y no, No. y no la pasó nadie. Sí, Era un no. momento increíble que nos obligó el universo a, güey, estate tranquilo y conócete. La famosa conócete a ti mismo, ¿no? A las 5 días ya todo el mundo quería ruido y extrañaba a los amigos y necesitaba ir a los antros. Claro, es muy, muy complicado estar en silencio contigo y empezar a escucharte. A todo el mundo le da pavor. ¿Eres bueno para escuchar? Muy bueno para escuchar. O sea, eres buena oreja, como dicen. Sí, sí. Porque casi siempre el que habla y habla y habla no escucha, escucha, escucha. Porque es muy complicado escuchar. Sí, es muy complicado, pero todo empieza contigo. O sea, si no te sabes escuchar a ti, no vas a saber escuchar a los demás. Y este famoso viaje del conócete a ti mismo, que además los griegos lo tenían muy claro. Ves que te dicen que escondas todo siempre, pero a la vista de todo el mundo es la mejor manera de esconderlo. Afuera del templo de Apolo en Delfos, cuando entrabas con la pitonisa, había una inscripción que decía, conócete a ti mismo. Es avasallante. Es como si ahorita vamos a tú y yo a que nos lean el tarot, la carta astral, el café turco, y afuera de la oficina de la que nos va a decir, dice, conócete a ti mismo. Está muy claro. Si sabes quién eres, no necesitas que te hablen de tu futuro. Tú lo construyes y tú lo creas. Estaba muy claro. ¿Nunca caíste en ese pedo? De ir al Sí, tarot. no, pero además mi mamá era astróloga y numeróloga, entonces ella y yo teníamos muchas discusiones en el sentido de que yo soy absolutamente escéptico y empiezo a creer cuando la evidencia así me lo dice. Pero cuando me hablan y te dicen, es que la luna llena, y dices, espérame, la luna llena, no llena, nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, está a la misma distancia el planeta Tierra, esté iluminada o no, está a 384,000 kilómetros. No te va a o sea, te afecta igual, esté iluminada o no. No creo o sea, me cuesta mucho trabajo creer en eso. O que por ser Sagitario, tal día, tal fecha, a ti te va a pasar tal, y dices, pues me imagino que entonces a todos los que nacieron a la misma hora que yo en tal fecha les va a pasar lo mismo, o no les va a pasar lo mismo. Me cuesta trabajo, un poco. ¿Y el tarot y eso? Yo creo que es más hacerte una chaqueta mental que lo que es. O sea, sí, imagínate tú que unas cartas te sean las... Es tan absurdo como ponerte calzones rojos o amarillos en Año Nuevo, ¿no? O sea, que el futuro dependa del color de los calzones que traes. El futuro no puede depender de las cartas que salgan al azar. Oye, ¿por qué una mente tan poderosa como Jodorowsky se metió tanto al tarot? Yo me imagino que el tarot debe de tener toda una filosofía y todo un conocimiento y una sabiduría brutal, pero no creo que al azar, o sea, las cartas te deben de decir algo cada una, pero al azar, me parece absurdo que te vaya a pasar lo que está diciendo unas cartas. Es tan absurdo como lo de, o la maleta, salte en Año Nuevo con la maleta llena para que viajes. Y dices, de verdad, mi vida depende de hacer o no hacer eso, me parece muy ilógico. Los calzones rojos. Y Jodorowsky, yo no creo que él crea al 100% que lo que te ocurre en la vida lo van a decir unas cartas que están adentro de una baraja. No, me parece... No, jugaba mucho con la simbología. Yo sé, de yo las sé. cartas, con la carta O misma. sea, yo creo que todo tiene una sabiduría y tiene detrás un gran conocimiento, pero creo que no lo han sabido aplicar. O sea, porque soltarlo al azar y que eso te hable de lo que va a pasar en tu vida, me parece hasta ilógico. ¿Lees mucho? Sí. ¿Qué es mucho para Héctor Suárez? En esta época ya no tanto como antes, pero sí llegaba a leer 30, 40 libros al año. ¡A la madre! Y ahorita con tanto trabajo y demás, me doy por bien servido si leo 2 al mes o 1 al mes. Oye, dame un consejo. Yo soy lento para leer, me gusta leer, pero luego hay libros que como que dejo y empiezo otro. Si lo dejas es que no te atrapó. Yo Ya quiero lo pensar olvido. eso. Pues yo creo que sí. O sea, ¿para qué perder el tiempo en algo que no te está dejando nada? Nada más por cumplir y decir Eso la me pasa. disciplina de que tengo que leerlo. No, tienes que respirar, ¿no? De ahí en adelante, todo lo demás son elecciones. Y entonces, si no te atrapa, es como una película. Yo antes por disciplina decía, no, la tengo que ver porque por disciplina. No, güey, si ya no puedes más, salte del cine o apaga la tele o cámbiale. Y ya lo hago. Antes sí me la soplaba por completo en el cine. Y tengo como unos 20, 25 años que ya no. Oye, creces y tienes una infancia
llena de Increíble. personajes que pues, luego en el mundo del espectáculo se convirtieron en íconos, Ujú. se convirtieron en actores, en conductores, estabas rodeado en el Sí, barrio, en el sí, vecindario de grandes estrellas. inconscientemente, sí. No, Sí, digo, nunca fui consciente de cómo era mi realidad. eras niño y era tu No, realidad. y además yo empecé a trabajar a los 5 años, ¿De entonces, quiénes estamos hablando? Cuéntales. pues mira, puedo estar hablando de mi infancia, que ahorita son, no sé si íconos, pero pues es gente que la hizo. Benny, por ejemplo, de Sí, Timbiriche, sí, ¿no? sí. Que además somos hermanos desde los 3 años. Pero de pronto había sobremesas y en la misma mesa estaban Silvia Pinal, Héctor Bonilla, Julio Castillo, y yo estaba ahí sentado oyendo, sin saber que estaba yendo a la escuela y me estaban instruyendo todos ellos. Sí, claro. Cada plática y cada sobremesa con mi papá y sus amistades eran grandes lecciones. Y a lo mejor no nada más eran actores y actrices o escritores, directores. Mi mamá también, con esto de la numerología, astrología, era muy estudiosa del ocultismo y de lo esotérico. Entonces había personajes muy raros en la casa, invitados por ella también en reuniones. Y pues también me codié con todos ellos y también me apuntaron para conocer ciertas cosas que la gente no estudia. Había un hombre que se llama Salvador Freixedo, Freixedo con X, Freixedo. Este hombre es uno de los estudios, ya murió, pero era uno jesuita, excomulgado por todo lo que se puso a investigar. Además tiene un libro que se llama ¿Por qué agoniza el cristianismo? Entonces tú imagínate cómo lo corrió la iglesia, ¿no? Uf. Pero este hombre se dedicó a investigar no nada más ufología, sino cosas paranormales y cosas ocultas y sobre todo ah, de, este, de lugares, por ejemplo, ¿tú has oído hablar de Göbekli Tepe? Mm. Es un lugar en Turquía, son unas ruinas que tienen más de 12,000 años. Y eso cambia la historia por completo. Entonces este hombre se dedicaba a estudiar la arqueología oculta y que no sale a la luz pública. Entonces, él me dotó de cualquier cantidad de información. Por ejemplo, a mis 14 años, 15 más o menos, me contó lo que habla Dan Brown en el Código Da Vinci. Entonces, cuando me lo cuenta, yo me quedo impactado y entonces me dice, pero no es cierto. Y entonces le digo, ¿cómo? Me dice, no me creas, ve a investigarlo tú. Me dijo, por ahí hay un libro que se llama Holy Blood, Holy Grail, que te puede ayudar. Entonces lo conseguí y es en el que se basa Dan Brown para contar la historia. Y una vez que lo leí me volví loco. Pero así como ese hay muchísimos. Y mi mamá tenía una biblioteca de libros O sea, esotéricos, buscaste el santo grial. por llamarlo de algún modo, pero sí leí de dónde sacaron estos cuates toda esta teoría y me parece hasta muy lógica. No. Es muy una cosa es la ficción de Dan Brown, pero esto que ellos investigaron me parece extraordinario. Y como esos temas, hay millones. Mi mamá siempre estuvo rodeada de gente muy extraña. Oye, ¿y en la adolescencia, sigues conviviendo con alguien relacionado con el mundo del... Pues yo ya trabajaba, entonces estaba todo el tiempo conviviendo con gente. O sea, cuando hicimos Vaselina, yo tenía 14. Después de Vaselina, Valentín Pimstein me vio en Vaselina y me llamó para una novela que nunca pudo salir yo al aire porque me dio hepatitis cuando la estaban grabando. Entonces, cuando salió al aire, ya me habían sustituido. Pero luego Ernesto Alonso también me vio en Vaselina y me habló para una novela que esa sí fue la primera que salió al aire, que fue en el 88 con Salma Hayek, con Daniela Castro, que eran sus primeras novelas, también como la mía, Jacqueline Andere, Blanca Guerra, Pedro Armendáriz, y pues toda la vida estuve, y además me encantaba ir al teatro con mi papá, a sus ensayos, tanto de obras de teatro como el show de ¿Qué nos pasa? Y a todas sus grabaciones. Entonces, siempre estuve rodeado de gente. Por ejemplo, cuando mi papá hacía Sábado Loco Loco en el 78, Raúl Astor, yo desde niño, desde bebé le decía abuelo, que no era mucho mayor que mi papá, pero como yo le veía el pelo blanco, Sí, claro. pues, para mí era como un abuelo y él siempre me decía, soy tu tío, pero él siempre fue muy amoroso conmigo. Y cuando mi papá grababa Sábado Loco Loco, el del programa de Gulliver, Ajá. yo siempre estaba sentado al lado de Raúl, viéndolo dirigir, y además le encantaba tener, como él y Chela nunca tuvieron hijos, yo era como una especie de nieto, sobrino, hijo de ellos. Y él me enseñó muchísimo. Muchas cosas de comedia mías son completamente heredadas de Raúl. Yo tenía 5 años y me habla mi mamá y me dice, Héctorito, te habla Raúl. Entonces contesto y me dice, mi amor, mañana te invita Gillo a comer a su casa. Puta, Topollillo me invitó a comer. Fíjate lo que hizo este hombre. O sea, esto ya lo hice consciente ya estando grande. En el corte a comer, no sé cómo lo hizo escalonadamente, pero a la hora que yo llegué, los popeteros estaban con Topollillo y el hombre de la voz. Y todos estaban en corte a comer, pero la iluminación estaba perfecta y comí 40, 45 minutos una pizza
con Topollillo y platicamos. Él hacía ese tipo de cosas conmigo. A eso voy. O sea, eso es innegable. No es una infancia y una adolescencia ¿Normal? convencional, normal. No sí, es. normal sí, convencional no, ¿no? Sí, normal sí, Sí. convencional no. Era muy Sí, distinta. no, Pero hay mi papá era gente, médico, por ejemplo, mamá imagínate química, los mamá- hijos de futbolistas, ¿no? Pues conviven Sí, sí, con, sí. con astros e ídolos que tú no tienes acceso a ellos. Yo creo que tiene que ver mucho o sea, con tu entorno. Y ese era el mío. Oye, fuera de tu papá y de Raúl Astor, ¿quién para ti ha sido el mejor actor que ha tenido México? Pues ha habido muchísimos. Yo Dame un creo que par. mira, de la generación de mi papá, José Carlos Ruiz, Ernesto Gómez Cruz, me parecen bestiales. Una generación abajo, creo que Humberto Zurita mata a todos. Pero actrices de la generación de mi papá, Blanca Guerra, me parece Uf. extraordinaria. Había una, creo que ya murió, Ana Ofelia Murguía, María Rojo. Luego sigo una antes que la mía, que ya murió, Eduardo Palomo, Demián Bichir, Bruno Bichir, Damián Alcázar, que no congeniamos nada en cuanto a la política, por eso la bondad no tiene nada que hacer en el crisol del arte, ¿no? O en el Claro. crisol de la política. Esto no les quita lo extraordinarios actores que son. Hay muchos y muy buenos. López Tarso en teatro era una maravilla. Y también no voy a decir quiénes, pero estamos llenos de mitos y de gente que nunca fue lo que dice la prensa y los medios que fueron. Oye, ¿y ahora cómo ves a los actores? ¿Cómo ves a los protagonistas de novelas, a las protagonistas? Sin que llegue a ser una crítica, De telenovelas lo veo muy, como que es un molde y todos entran en ese molde y tú ve, aunque no es la misma persona, es el mismo tipo o sea, de actor y de actriz. Eh, porque yo me acuerdo que digo, hoy hay series y todo, pero en mi época de televidente con mi mamá, que yo me acuerdo que llegaba de la escuela y nos sentábamos en su cama a ver telenovelas. La telenovela creo que de las 4 o de las 5, que era como... sí, empezaban de cuatro a Sí, 10, nos era echábamos esa y luego nos echábamos la de las 9, creo que era la estelar, una cosa así, la ¿no? estelar, sí. O sea, yo me salía a jugar, luego ya regresaba con ella y no la veíamos juntos, pero estaban cargadas de nombres importantes, o sea, eran figurones, los que protagonizaban Y la además, y novela. además toda su preparación y sus inicios son de teatro, entonces Eran unas era cosas... gente muy preparada con un gran oficio y eso ya no pasa hoy en día. O sea, hoy tú ves a esos protagonistas de los que tú me hablas y cuando mucho tendrán una obra de teatro y es de esas comerciales en las que estaba exactamente igual que en la telenovela y no hay una gran preparación. Entonces, Yo siento eso, veo, como que... de mi generación para abajo, los veo muy poco preparados y muy poco apasionados y te pones a hablar con ellos de cine, de teatro, de actores, de actrices y no conocen absolutamente a nadie. Y si hablas de clásicos de los 40, de los 50 importantes que además se establecieron como la película de la década, no te saben hablar de nada. Les hablas de Orson Welles, les hablas de John Ford, de Frank Capra y no saben quién demonios son. Y pues es lamentable. Y se ve a la hora de que los ves frente a la pantalla, porque además toda tu preparación, todo tu bagaje, todo el conocimiento, toda la información que tú tienes te ayuda a la hora de estar frente a la cámara. O detrás de cámaras. El día que yo dirigí La Señora Presidenta, como a las 3 semanas, hubo un momento en el que yo estaba volando, pero además le dije a mi papá, te quiero invitar a comer, nos fuimos a comer y le di las gracias por la vida de cultura que me dio desde niño, porque en el momento que estás dirigiendo, de pronto, todos los museos que vi en toda mi vida, todo el cine, todo el teatro, toda la lectura que estaba a mi servicio para poder dirigir. Eso no me lo imaginé nunca hasta que lo viví. Oye, dicen, y a mí me encanta eso, dicen que un buen actor se le conoce en un monólogo. No, Sé no, si no sea cierto o necesariamente, no, pues mira, pero a mí me gustan mucho los monólogos, o sea, me gusta un mucho, buen actor se le conoce como sea. ¿no? Pero bueno, el monólogo en sí, él El monólogo, solo no, ahí, pues imagínate lo con, complicado que es. pero yo, digo, he visto, por ejemplo, ahí descubrí a un Diego Luna diferente, este, y no sé, me gustan muchísimo, pero creo que luego son tan complicados que no todos le entran. Sí, es terrible. A mí ya no me pasa tanto, pero los primeros años del pelón, todos los días que había pelón, era, o sea, lo que quiere, como si fueras a torear, quieres que haya algo que haga que se cancele la presentación, diarrea todo el día de los nervios, pero también eso es apasionante porque quiere decir que te importa, ¿no? Y que estás consciente de lo que se viene. Y eso te hace salir a escena mucho más consciente y mucho más preparado y mucho más en serio de lo que podría ser. Eso pasa. No vi a Diego en su monólogo,
Pero sí, los monólogos, pues imagina, eres tú solo. Tú Sí, solo no. y tú solo tienes que hacer y llenar de emociones y de todo a la gente. No te ayuda nadie más. Y echarlos a imaginar, o sea, que Claro. eso es lo que me encanta. O sea, tú mismo tienes que crear ahí en escena todo. O sea, tienes situaciones, otros Sí, personajes. sí, sí, sí. A mí en ese sentido el pelón ha sido ¿Cómo de mi empieza el mejor pelón? escuela. Eh, O sea, ¿por qué el pelón? ¿Dónde empieza? ¿Cómo empieza? a los 15 años vi a Bill Cosby en un stand-up que se llamaba Bill Cosby Himself. Ajá. Yo no sabía que existía el stand-up, no conocía ese género y enloquecí, enloquecí. Este hombre durante más de 2 horas a todo el teatro nos tuvo muertos de la risa, pero además lo que más me impresionaba era cómo es que yo siendo mexicano, latinoamericano, que no tengo nada que ver en relación a este hombre, y él nos está hablando de su familia, me identifiqué al 100% con un afroamericano que tiene 5 hijos, que es 20 o 30 años mayor que yo. Sin embargo, su vida es casi igual a la mía y a la de todos, porque todo el mundo se estaba riendo de la identificación. Entonces me enamoré del stand-up. Cada vez que iba a la familia, hubo una época en la que íbamos y viajábamos mucho a Los Ángeles. De hecho, hasta nos íbamos a cara, pensábamos vivir ahí. Siempre yo me iba a todos los lugares de stand-up. Vi, por ejemplo, a mí me tocó ver a Jim Carrey cuando Jim Carrey no era nadie, ni pintaba para ser nadie. Y en el Comedy Store no era ni siquiera en el salón principal, era uno de los teatritos de atrás chiquitos. Hablo de él porque este es muy importante, ¿no? O sea, sí, 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 se sí. volvió un ícono. Pero Ray Romano, pero mucha gente que yo vi ahí y empecé a estudiarlo, pero yo solito. Luego tomé un curso en Los Ángeles y me metí a la cabeza que yo tenía que hacer un stand-up antes de cumplir 40. Pero era como voy a matar mi sueño. No tenía Televisa, no había TV Azteca, ya sabes, esta loquera de los vetos, que Sí, sí, me fui a sí. una y entonces no tenía todas las puertas de trabajo cerradas y dije, pues me tengo que generar a mí mi propio trabajo o me voy a morir de hambre. Ujú. Escribí El Pelón, pero yo lo escribí para hacerlo 10 veces y matar mi gusanito. Eh, Se lo di a leer a mucha gente y a productores que me habían producido muchas obras, todo el mundo me mandó al demonio. Se lo di a leer a amigos de mi papá, actores, también me mandaron al demonio, me dijeron que no lo hiciera. Se lo di a un señor que era el dueño del Café 22, que era donde se hacía la comedia alternativa hace 20 años, y le encantó y me dijo, vas los sábados, órale, 8 sábados. El contrato siempre era 8 funciones. Y llego a la segunda función, el segundo sábado, y me dice, oye, ¿qué crees? Y digo, no mames, no vino gente. Y me dice, no, 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 está lleno, pero ya está lleno todos los sábados. Ya se vendió todo. Y dije, ¿y ahora qué hago? Porque nada más son 8 sábados. Me dice, no, 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 vamos a abrir los miércoles. Le digo, no, no, prefiero nada más los sábados y llenar los sábados. Dice, miércoles y sábados. Y empezó a llegar la gente. Eso fue de septiembre a diciembre. Y en enero decidimos hacer 2 funciones los sábados. Sacar todos los sillones del Café 22 y meter puras sillas para que en lugar de 60 personas entraran 120. Y hacía 2 funciones los sábados. Tenías que comprar tu boleto con 3 meses de anticipación. Eso nunca. Fue una bola de nieve y jamás me imaginé lo que iba a pasar. ¿Qué resultó? Que fue el primer show de stand-up comedy como tal en este país y le abrió la puerta al género para que exista y existe a partir del Pelón en sus tiempos de cólera. Por eso lo hice. O sea, pero nunca me imaginé todo lo que iba a pasar después de. Oye, ¿y tu papá te vio? No, mi papá además lo obligué a dirigirme. Ok. O sea, le dije, mira, como no se hace esto y nadie lo ha hecho, quiero estar completamente, me quiero sentir en casa y quiero que me cuides. Y entonces le dije, pero me vas a dirigir bajo mis órdenes. O O sea, tú sea, eres el productor. yo mando. Yo lo único que quiero es que me cuides. Si hay algo que tú me digas que no me parece, ni pedo, güey. La última decisión la tengo yo. Le entras y me dijo, va. Y quiso sacar cositas y le dije, va a ir todo como está, cabrón. Él, al no hablar inglés y al no haber visto stand-up y al no conocer este estilo de humor, le podía mucho que yo hablara me decía, güey, yo nunca en la vida te pegué. Y le dije, ya sé, pero si estoy haciendo una crítica de la educación, tengo que ponerme a mí como al que le pasó y entonces de ahí poder hacer la crítica. O sea, era muy chistoso. Cuando acababa el pelón en el Café 22, mi papá iba de mesa en mesa. Oigan, yo nunca le pegué, yo nunca le dije. Era muy chistoso. Entonces yo le decía, güey, no es en serio. Pero además es algo que en México yo no sé por qué, y esto es diferente a otros países. En México quieren analizar la comedia bajo un microscopio. Güey, es muy fácil. O te ríes o no te ríes. Se acabó. No hay que hacerle más. No, es que esto no se puede decir. Se puede decir lo que tú quieras. Todo está en el cómo. Y se va, en un escenario se vale todo.
pero aquí parece que todo mundo chanela de comedia y además son expertos y entonces te dicen qué es lo que tienes que hacer, cómo decirlo, qué hacer, qué no hacer, qué sí, qué no. No, güey, espérate, se vale todo. Nada más no la analicen bajo el microscopio, somos muy viscerales. ¿Te gusta ver stand-up mexicano? Sí, de los chingones, sí, claro. ¿Quiénes son los chingones? Vallarta me encanta, me fascina porque además es un humor absurdo y muy ilógico, lógico y muy lógico, ilógico. O sea, me encanta. El Cojo Feliz, Alex Fernández, el tío Robert, Michelle Rodríguez, Marcela Lecuona y por ahí se me siguen yendo más, Eduardo Talavera, Roberto Flores. O sea, hay muchos y hay muchos que también me parecen que son un mitote y que al ser como si fuera tu vecino que está muy simpático y cagado, mucha gente repleta los lugares y no me parecen ni siquiera buenos, inteligentes, ni chistosos, ni simpáticos. Cuéntame algo, ¿cómo le hablabas a tu papá? O sea, ¿cómo se hablaban? Como te estoy hablando a ti, ¿qué pasó, cabrón? Y así desde los 13 años, a los 13 años nos empezamos a cabronear. Y siempre fue como si fuera mi cuate y yo como si fuera su cuate. Él siempre permitió que ¿Y fuera cómo te así. regañaba? Hablaba conmigo. Me sentaba y me decía, a ver, esto no lo veo bien. Yo creo que es importante que hagas un análisis de esto que hiciste y de esto otro. Y entonces, para que te quede claro y lo puedas hacer, estás castigado, ponte una semana o 2 semanas. Nunca fue o sea, habrá explotado 2, 3 veces, es lógico, ¿no? Cualquiera. Pero siempre fue muy amoroso y muy cariñoso. Increíblemente generoso y siempre hablaba conmigo. Oye, es que en la chama daba la impresión. De ser un hombre con mucha fuerza, sí. Exactamente. Y no se dejaba, y fueras quien fueras, y se le hacías de pedo, te contestaba. Y Las así. entrevistas eran Sí, muy duro. porque los periodistas en este país son muy pendejos, Sí. la gran mayoría, y están muy, muy mal preparados. Y llegan, y parece que dices, tú eres pendejo y no tienes IQ y no estás. Espectáculos o deportes, ¿no? Antes era así. Dices, "No, cabrón, ¿cómo es posible que me esté entrevistando a alguien que no está empapado y no domina su medio y además no sabe nada de la persona con la que está hablando? Y como ya todo es el chismecito y lo fácil y creen que una exclusiva es decir el mejor chisme, por ejemplo, y esto no quiero que me lo tomes a que me estoy quejando o que estoy amargado porque no es así. De pronto, en el año pasado, de septiembre a febrero, Ujú. tuve 2 obras de teatro en cartelera, escritas por mí, dirigidas por mí y protagonizadas por mí. Te hago la pregunta, ¿cuántas veces ha pasado eso en este país? Muy pocas. ¿Por qué demonios no se habló de eso? Pero sí se habla de, esta se operó las chichis y este cortó con la otra y este le dijo a esta y dices, es que eso es para ustedes lo importante. Y esto que sí es importante y debería ser una noticia porque no es muy común, se les fue y no pasó nada. Me vale madres, ¿eh? Yo sé quién soy, yo no necesito que me anden alabando, pero lo quise traer a colación para hacerte un ejemplo de cómo funciona el medio del espectáculo en cuanto a su periodismo. Tú en Twitter eres duro. Bueno, en X, Soy duro pero he sido duro desde que empezó con la política. con la política. Pero no es que yo esté. O con los temas que pueden estar en boga y que no te parecen. Sí, ¿no? claro. Y cuando me Y parece. discutes y. Sí. Y creo que es como tu red social, ¿no? Sí, es O mi donde- red. Si te vas a De hecho, Instagram. sigo más que. Si te vas sigo a en X. Instagram, es completamente distinto. Es otro mood, otro tono, es mucho más amable y más lindo. Aquí lo que pasa es que antes, en la época de Calderón, yo ponía algo que no me gustaba del gobierno y no pasaba nada. O sea, la gente le gustaba, opinaba y demás, pero no se te iban encima defendiendo a al político. En la época de Peña Nieto, ¿cómo? Le di con todo y a lo mucho te llegaban 1000 mails del SAT, ¿no? Que era como amedrentándote. Pero ahora tienen una bola de gente que te ataca y te agrede, pero además es muy chistoso, te agreden diciéndote que la palabra facho, que está mal utilizada, o sea, de verdad, si ellos supieran que son más fachos, ellos, que los supuestos fachos, no hay nada más fascista que el nacionalismo mal entendido y Sí, mal señor. encaminado. Eso es para empezar, eso es más facho, ¿no? Entonces dices, es gente que no piensa por sí misma, que nada más repiten lo que dicen, es gente adoctrinada, y entonces te das cuenta que en el país, ya, imagínate, si alguien periodista de espectáculos o deportes no está preparado, ahora imagínate la gente en general, no están preparadas. Y entonces los pobrecitos que vivieron de la chingada por culpa del PRI, del PAN y de los gobiernos pasados, que ahora creen que estos son los salvadores, les creen absolutamente todo lo que digan.
y creen que todo es verdad. Y es peligrosísimo. Y esto que hicieron de poner a la clase baja en contra de la clase alta me parece peligrosísimo y lamentable y estúpido y de complejos brutales y de gente frustrada. Pues claro que vas a decir, o no me digas que esta ley de la ley censura de las comunicaciones no te parece lamentable, y del PRI de los 70 y de los 80, de la peor época de López Portillo con su hermana Margarita, que era la de RTC, y no se podía decir ni siquiera la palabra basura en televisión. ¿No? O sea, un país sin libertad de expresión. Fíjate que yo luego me he ido un poquito más atrás. El echeverrismo como que lo ¿También? veo muy... Muy parecido a esto. Sí. Además, la palabra cuarta transformación viene de ahí. Él la usó en campaña. Echeverría usó la palabra tal cual, cuarta transformación. Tal cual. Y fue donde López Obrador se formó en esa época. Él se mete al PRI en la época de Echeverría. Entonces son sus cimientos. Pues es una copia brutal de todo eso. Y mal hecha, pero además no puedo con la gente acomplejada. Te De leo, verdad. No puedo. me río mucho. O sea, y además el sentido común. Nada, Se es nota eso. que te enojas. O sea, No me enojo. Ah, ¿no? ¿No? Pues pareciera, y a mí me da Tú mucha le, risa. tú le metes el tono enojado. Yo me pongo. Yo le meto yo estoy todo. muerto de risa Yo como contestándole a la gente. lector, digo, como lector. Lo Además, leo y- además es un gran. O sea, o te enfrascas con alguien. X es increíble porque es un gran gimnasio cerebral. Porque el chiste es contestarle sin insultar. Entonces hay que ser astuto y poderlo callar. ¿Nunca te has sacado de quicio a alguien? ¿No? O sea, incluso el güey con el famoso güey de los lentes, tan me controlé que nada más le quité los lentes. Ah, claro. Nada más fueron los lentes. Claro, escandalazo. Pues oye, o sea, me fue a provocar. Imagínate que te estén sentado enfrente de mi mesa diciendo que qué bueno que se murió tu papá. No, está cabrón. Entonces me paré y nada más. En la vida es bien importante poner límites. Claro. Le quité los lentes y lo vi aterrado y la boca seca y le temblaba todo. Y ahí lo dejé. Él luego se para y él rompe la varilla de los lentes. Mira, mis lentes, no se rompe la varilla, así fue. Él le rompe la varilla, él le toma la foto y él inventa que se los estrellé en la cara. Y como me hicieron firmar en la delegación algo que yo no podía hablar del tema, yo no podía subir el video. Pero una vez que le gané en la fiscalía, porque me fui a juicio, así de corrupto está el sistema, nada más que no contaban con que me iba a tocar una jueza completamente apegada a la ley. La adoré. Y entonces, pues me lo chingué y no lo soportó. Ellos querían meterme a la cárcel por los lentes. Por los lentes. Imagínate. Nada más porque no les gusta lo que digo. Y no les gustó cuando me enfrasqué en un pleito con el hijo del presidente y además lo hice pedazos. En el momento en el que me dice, tu papá es el mejor comediante de la historia de este país y tú eres un idiota, y le digo, estoy de acuerdo contigo. Pero además, con su comedia, hizo más por este país que lo que ha hecho tu papá como presidente. De acuerdo. O sea, por eso me lo mandaron. Ellos me lo mandaron. Y obviamente estaba todo planeado porque la palabra agresión física la repitieron todos los de la 4T. Y cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sube el tuit, que es el primer tuit que sube en todo el sexenio, ¿cuántos filtros te gusta que tiene que pasar un tuit de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poderse poner? Bueno, subió a la hora, o sea que eso ya está, y también decía agresión física, y nunca hubo la agresión física. Pero ellos contaban con que yo no me iba a controlar, que le iba a pegar, que lo iba a sangrar, y con eso sí me podían dejar encerrado un ratito. No lo hice. Se les frustró. Entonces, créeme que soy bastante controlado. Y para que yo llegue a los golpes o algo, tiene que ser la última salida. O sea, la última. Si ¿Eres no, bueno para el trompo? fui de chavo bueno para el trompo, pues sí, porque boxeaba desde niño. Pero yo nunca busqué pleito en mi vida. Me peleé unas 8 veces, pero las 8 veces fue porque a mí me vinieron a buscar y si no metías las manos, te las metían a ti. Y después de que la única que fue así grave, que además me tuve que echar a correr, fue un día en el Baby O. Ya sabes, las típicas niñas que pues está el de la novela y dicen que está guapo y los novios celosos se encabronan. Claro. Y entonces salí al coche se me había olvidado mi cartera en la cajuelita. Y salí al coche por la cartera y me siguieron estos dos güeyes y me la empezaron a armar de pedo. Entonces tuvo que ser muy rápido. A uno le dejé la nariz aquí y el otro le abrí aquí ya no seguí. O sea, no es de que... y en ese momento dije, imagínate que salgan otros 10. Y me fui. Es la única vez que lo tuve que usar así fuerte.
nada más, pero nunca busco pleito y yo nunca le estoy armando. Y tú me lees, tú le pones el tono enojado, yo estoy cagado de risa. No, pero ya es que yo sí, o sea, cada quien interpreta, es lo de las redes, ¿no? Sí. Cada quien le da una interpretación, incluso según tu humor, ¿eh? Porque a lo mejor yo estoy en un plan donde capto que estás enojado. Sí, pero nunca estoy enojado. Si estuviera enojado, yo perdería toda la vida. Y estoy muy divertido contestándole a la gente. Además, no puedo creer las cosas o el material que usan para callarme, ¿no? Es absurdo. Ah, tu papá no te amaba y viste lo que te dijo en el roast. Ajá. Que si no fuera por mi nombre, por su nombre yo no sería nadie. Yo se lo escribí, güey. Y mi papá no lo quería decir. Y además, no sé si te diste cuenta, antes de que él le tocaba decirme toda la mierda que me echó, nos dimos un beso en la boca y le di unas nalgadas de, vas, güey, órale. Yo pongo cara de que me la estoy pasando de la chingada, vas. Así fue. Entonces, es absurdo, ¿no? Tu papá no te quería, ¿no, güey? Tú viviste en mi casa. Luego te dicen cosas y dices, ay, cabrón, sigue cruntándome porque eso no lo tengo registrado en mi vida. Lo quiero incorporar. A mí me parece, además, ¿cómo te puedes enojar con la foto de una caricatura o un huevito o alguien con un anónimo? Me divierto muchísimo. Y cuando lees que a lo mejor hay un insulto, los estoy provocando para que escupan y vomiten veneno y ellos pierdan. Oye, cuéntame del roast. El roast me encanta, me encanta. Me encanta el hacer un homenaje al revés. Yo encuentro mucho el sentido del humor, no sé si te pasa a ti, si sacas las cosas de contexto. Sí, es muy divertido. Entonces, Y todo el mundo se sale de... Entonces, hacer un homenaje, pero al revés, en lugar de hablar bonito, hablar feo, me parece muy divertido. Y esto tiene años, ¿eh? Esto se empezó a hacer en los clubs, no club deportivo, los clubs sociales de la gente de mucho dinero en Estados Unidos. De pronto homenajeaban a tal empresario y el homenaje era hablar mal y hacer al revés. Brinca la comedia. Dean Martin lo hacía en televisión abierta, en ABC, en los 70. Y era una mesa larga como de reyes, así larga, pero todos sentados viendo hacia allá, hacia el público, y era a Frank Sinatra, Muhammad Ali, a pura gente importante de esa época. Se deja de hacer y lo retoma Comedy Central hace unos años con la televisión por cable. Y cuando ellos me contactan, nos tardamos 1 año y medio en convencer a mi papá. Le costaba, una vez haciéndolo, le costó mucho trabajo, pero al principio ¿Y cuál fue el primer acercamiento? me dijeron, oye, queremos hacer un roast. Y les dije, y ya sé, a mi papá, sí, por eso te estamos buscando a ti, pero además queremos que tú seas el roast master, o sea, el conductor. Le dije, yo lo convenzo, pero me tardé mucho. Le puse el de Trump, el de Charlie Sheen, todos los grandes roasts. Le costaba trabajo. Y entonces él hizo una lista de invitados. Y originalmente iban a estar Derbez, Julio César Chávez, Hugo Sánchez. Todo el mundo le sacó, o no los dejó, o Televisa no los dejó. Y pues llegó puro güey desconocido. Y pues no es lo mismo que Chávez le diga insultos a mi papá a que se los diga un don nadie. Entonces, eso fue lo que hizo enojar a mi papá. Ya estando en la grabación. O sea, este güey, ¿por qué me dice lo que me diga? ¿Quién chingados es este pendejo? Y tenía razón. En ese sentido no hubo grandes invitados, pero era lo que había. No, y te voy a decir una cosa, además o sea, yo soy un amigo de tu papá, un ídolo como él, por supuesto que no me atrevo a decirle algo. Claro. Además, conociendo a tu papá como después me podía No, responder, pero aquí estábamos en el contexto de que era el roast, ¿no? Pero ni así. Yo sé, era fuerte y era complicado. Además, yo ya le había escrito para Chávez, ya le había escrito un chiste así de, oye, a Julio César Chávez, Oscar de la Hoya le acabó su hígado, pero a ti Johnny Walker. Y había muchos chistes así, muy divertidos. Y pues se quedaron guardados porque ya no salió. Pero yo me divertí muchísimo, me la pasé poca madre. Él acabó enojado por lo que te estoy diciendo, porque eran desconocidos los que le habían dicho. Y como al segundo año de Los Locos Suárez, segundo año de él haciendo stand-up, sí, se acercó y me dijo, ¿cómo no hicimos el pinche roast ahorita, carajo? Ahorita ya le entiendo perfecto a todo este pinche humor. Que ya sé, güey, es algo que le dije, pero qué bueno que lo hiciste. Y era lo único de comedia que te faltaba, stand-up y un roast. Ya lo estás haciendo. ¡Qué maravilla! Pero a los 2 años. Después de 2 años, sí. Y él lo vio después, o sea, terminaron de grabar y todo. Lo vio, se enojó y no lo quiso volver a ver. Y ¿Lo vio contigo? No, yo estaba en Cancún y él estaba en Cocoyoc. Y entonces, como te digo, a los 2 años de Los Locos Suárez,
lo volvió a ver y él me llamó a su camerino y me dice, "Ven, oye, ahorita que ya le entiendo a este estilo de humor, ¿cómo no hacemos otro roast ahorita? Y ahorita ya le entiendo mejor y ya le puedo entrar sin estar de malas o sin estar a la defensiva". Le dije, no pasa nada, pero ya lo estás haciendo. Y él acabó diciendo después de Los Locos Suárez que de toda su carrera era lo que había hecho donde más se reía la gente. O sea, él le encontró el sentido al stand-up. Oye, y escribir, tú escribiste el roast. Sí. ¿No era duro escribir cosas de alguien desconocido para...? No. Yo escribí lo mío Ah. y a mi papá le escribí muchas cosas para que él dijera. Y para contestarles a 2 o 3 yo le tenía chistes. El chiste era que yo no supiera cómo lo iba a hacer. Entonces se lo di y él con otros escritores lo armaron. Y fue lo que tú viste. Pero se les olvidó, de pronto me regañaba, o sea, estaba regañándome y yo decía, ok, esto ya lo habíamos hablado, ahí viene el chiste. Yo estaba frente al prompter que era gigante, una pantalla gigante. Entonces yo veía hasta cosas que yo le había escrito, pero no veía el remate. Y yo decía, claro, no están poniendo el remate para que yo no me entere y ahorita me sorprenda. Y no había remate. Sí. Entonces, pareció una regañada en la sala, ¿no? En lugar de llevarlo más a la comedia. Entonces, como que dejó que... Él permitió que se impusiera sus vísceras y no la cabeza fría. Oye, ¿cuál es el mejor trabajo que le viste a tu papá? Yo creo que el Mil Usos. Sí, es una... Creo que es la mejor actuación de un actor en la historia del cine de este país. Porque Le he además, visto hasta el cansancio. no la ve, nunca ves a Héctor Suárez ahí. Y la manera en la que habla, o sea, a diferencia de todos los demás que han hecho inditos, que todos hacen el cliché, todo el mundo, así no hablan. Él se fue a vivir 3 meses a Tlaxcala con los tlaxcaltecos para huir, pero además caracterizado el Mil Usos, no sabían que era Héctor Suárez, y comía con ellos, y de repente entraba en una obra con los albañiles y se ponía a platicar, y pues no sabían si era el maestro, si era alguien, pero así convivió con todos y fue como lo hizo. Esa me parece una locura, una locura. Sí, no fue... y después, ¿teatro? Uy, muchas. Él en teatro, La Libélula es de sus mejores trabajos. Además es como que la obra que lo catapultó, porque la hizo primero con Silvia Pinal en los 70, luego con Anabel Ferreira en los 80, y luego con Daniela Romo en los 90. Esa actuación además es un obrón de comedia de alto nivel, alta comedia. Oye, ¿y tú y el cine? Conmigo pasan cosas raras, pero no nada más el cine, yo y el medio. Si te fijas, no soy un actor que los productores llamen y llamen y llamen y llamen y llamen y, ¿no? O sea, si yo no me genero a mí mi propio trabajo, me queda, o sea, no tendría. Claro. Entonces pasa lo mismo en el cine, las series. En los últimos 3 años he hecho como 40 castings y no me he quedado en ninguno. Y sé que no les caigo bien a varios. Soy, pues como, eso que tú me decías la vez que hablábamos, que de pronto das miedo. Yo digo lo que pienso Sí. y no le echo azúcar cuando lo digo. Y así como te dije que hay muchos periodistas mal preparados, tú llegas cuando estás grabando novelas y dices, neta, este güey es director, ¿es en serio? O sea, nada más dirigen tránsito. Y lo demás, y entonces de pronto yo siempre llego, no nada más con mi texto aprendido, con cualquier cantidad de propuestas. Y les jode mucho que tú propongas y que tú tengas ideas y que tú quieras no imponer, pero que digas, esto no me gusta, ¿por qué no lo hacemos así? Cuesta trabajo, ¿no? Sí. Y pues yo creo que por ahí me he ganado 2, 3 o 10 enemigos y pues no les gusta trabajar conmigo. No pasa nada. ¿Y has pensado en hacerte una película? He pensado en escribirme una película, sí, pero tengo que buscar financiamiento. Sí. En teatro me va mejor. Pon tú, Morris Gilbert, que es uno de los productores más importantes de este país, con Ocesa, pues le he protagonizado 7 obras. O sea, él sí me habla seguido, pero no, ha sido muy complicado en ese sentido mi carrera. Y antes, cuando se me empezó a caer el pelo, pues me quitaron cosas porque el pelo, o sea, siempre ha sido muy raro. Entonces, no lo digo, nunca he sido víctima, entonces por eso tomo acción y yo me genero mi propio trabajo. Y porque también ahora con las series pues, es que hay por todos lados. Pues he hecho, cuando viví los 4 años en Miami, hice Betty en New York, que es la versión de Betty la Fea, pero moderna y en Nueva York. Esa es de mis mejores actuaciones. Me tocó hacer Hugo Lombardi. Puta. ¡Wow! Luego hice 100 días para enamorarnos, lo hice otra, pero corrieron al presidente de Telemundo, que es el que me había llevado, y además yo tenía un puesto de ejecutivo creativo. Y pues con él nos fuimos toda su gente, ¿no? Por eso me regresé otra vez a vivir a México y desde que... Yo la última serie que grabé en México fue fue en el 2017. Estamos en el 2025, hace 8 años, yo no grabo nada en este país.
grabo fuera, de pronto me voy a hacer una actuación especial a una serie en Colombia, a Chile, así, no hay de otra. Oye, ¿te han ofrecido realities? Me han ofrecido, he hecho uno solo. De hecho, el primer tatuaje de toda mi vida es el logotipo de el cuchillo de Top Chef. Ah, ok. Fui a hacer Top Chef VIP para Telemundo, se graba en Bogotá y me cambió la vida. ¿Por? Pues porque a mí a los 9 años me quitaron el ajo, la cebolla, todo lo condimentado, el chile, porque mi cuerpo no lo digería. Entonces yo me acostumbré a comer como enfermito toda la vida. Y pues imagínate cocinar sin estas cosas que te estoy diciendo. Entonces a mí me pareció cuando me invitaron dije, qué divertido, me van a correr en chinga y pues a mí me vale gorro. O sea, lo que me digan no me puede ni afectar porque no soy chef. Nunca me imaginé, uno, que me iba a enamorar de la cocina y dos, que había un cocinero dormido en mi cuerpo. Llegué a semifinales. No. Sí, 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 sí. Y además fue increíble porque ellos sabían lo del ajo. Primer reto eran unas cajas que tú elegías al azar y las que yo elegí era ajo y leche condensada. Tenías que combinar esas dos cosas en un platillo y gané. Uf. Y empecé a ganar y a ganar y a ganar. Y me empecé a enamorar y empecé a tomar clases y me cambió la vida. Entonces hoy, pregúntame, en mi casa tengo absolutamente todo para cocinar y me cocino todos los días y me encantaría poder estudiar la carrera de chef. Me enloquecí. Me hablaron para la Casa de los Famosos y les dije, a ver, si te urge y de verdad tú quieres que esté, es muy sencillo. A ver, yo tengo Asperger. O sea, yo tengo un problema fuerte. Yo no puedo ir al mismo baño donde van todos. Me tienes que tener un baño allá afuera. Ya vemos cómo le hacemos para que nadie se dé cuenta. Yo no me puedo bañar en el mismo lugar. O sea, de verdad, es muy fuerte. Tengo autismo nivel 1. A mí no me puedes dejar sin comer, güey. O sea, si todo eso lo podemos mediar y resolver, pues a ver cuánto tiempo aguanto. Porque también la característica número 1 del autismo nivel 1 es no te sabes relacionar con el mundo, no sabes socializar. Entonces imagínate ahí. Y yo sí necesito espacio y mi soledad. Es complicado. Si nadie puede vivir conmigo y es difícil tener una pareja por eso, ahora imagínate en una casa con los egos de todo el mundo, sería Pero un eso desmadre. luego te hace el personaje ideal. Sí, O sea, un vato así dices tú que Pero no. más voy a estar esperando a ver a qué hora va a hacer pipí o a qué hora se va a bañar. No, pero esto que yo pedí que fuera afuera de la casa, nadie podía saberlo. O sea, yo les dije, yo te actúo y me encierro en el baño 2 minutos y salgo y como que ya hice. Pero para hacer yo tengo que ir a uno que nada más vaya yo y nadie más se siente o no puedo. Pero además, eso es en el caso que te urge que yo esté y si no, no pasa nada, no entro y ya. Y por eso no entré. No, no, Los no. de aquí o los de allá. Los de aquí, los de aquí. Para la primera generación. Serías un personaje. Porque aparte, tu nivel cultural. Yo creo que de por eso no plática, funcionaría. No. Porque Es lo que- que más funciona es lo opuesto. Pero imagínate que estás con un papanatas. El hecho de que lo pongas en su lugar. No, En buena onda, ¿eh? sí, y no entraría a pelearme con nadie. O sea, No, pero sería muy en un difícil. discurso como Por ejemplo, este. te voy a decir que sería mejor. En un reality chingón de esos de los domingos, ponme de juez. Ahí sería mejor. Porque entonces, yo me di cuenta además en Top Chef, uno, es imposible que tu verdadera personalidad no exista en ese lugar. O sea, por más que te quieras esconder o generar o crearte una persona que no eres tú, es imposible que no salga tu verdadero yo ahí. Y una vez que salió mi verdadero yo en Top Chef VIP, pues todo el mundo se sorprendió porque soy completamente lo contrario a lo que todo el mundo se imagina. No saben que yo soy súper chillón y soy súper sensible y cada vez que expulsaban a alguien, pues claro que me rompía la madre y me dolía y lloraba, pero además soy un gran jugador en equipo. Entonces toda mi filosofía se las contagié. Entonces sí se volvió increíble. Y además toda la vulnerabilidad, o sea, yo tengo, en mi filosofía está así. En el momento que tú te sabes y te aceptas vulnerable, automáticamente te haces más fuerte. Este es uno de los principios de cualquier guerrero. Y a mí no me importaba ser vulnerable ante las cámaras. Entonces fue un reality increíble. Por eso me cambió la vida. La gente me conoció tal cual. Entonces, al entrar a esa casa, yo no podría pelearme con nadie ni poner en su lugar a nadie porque sí juego en equipo. Ok. Si me pones como un juez, sería yo al 100 y diría cosas bien chingonas. Eso sería increíble.
No creo que yo funcionaría mi personalidad en la casa de los famosos. O sea, creo que me sacarían muy rápido. Por estrategia. No lo sé. O sea, por ejemplo, no la he visto, pero es imposible que la pasada nadie supiera todo el desmadre que se armó entre Arati, Adrián Marcelo y Mayito y demás, ¿no? Eh, yo no me hubiera peleado con nadie. Yo no hubiera, y ni me hubiera tomado partido con uno ni con otro. Yo hubiera tratado de unir a todos y de hacerles ver que mientras más unidos, y mientras mejor nos llevemos, le vamos a ofrecer un mejor producto a los de allá afuera. Porque esto de pelearte a propósito para generar rating me parece chafísima. Y esto estaba como que muy dado a propósito y a fuerza y como que estaba metido con calzador. Yo creo que no Pero, funcionaría. hubiera estado bien un personaje así, o sea, que hubiera intentado A lo mejor unir, sí. conciliar, porque ya era un o sea, y nunca hubo alguien así. Yo sería alguien Nunca más o hubo menos alguien así. que hubiera querido conciliar. Nadie. No O sea, hubo y manera. también Ni trataría, adentro ni afuera. y obviamente filosofaría con todos muy cabrón y los haría hablar de cosas profundas y cosas así, sí, claro. Porque creo que lo que más necesita un reality así es alejarte de la frivolidad y de que piensen que los actores y las actrices somos pendejos o no estamos preparados. La gran mayoría sí son unos pendejos. O sea, pero ¿por qué hacerlo tan evidente en un reality, no? O sea, habemos otros que sí nos gusta leer y que sí estamos preparados y que podemos hablar de muchas otras cosas, en lugar nada más de estar hablando de cosas frívolas. Yo creo que por eso no funcionaría. Porque lo chido, lo trascendente en esos realities es lo frívolo, el que la arma de pedo, el que se mete en problemas, el que genera pleitos, eso. Pero quitemos la casa de los famosos. Hay cualquier cantidad de realities. Así fue, eso fue lo que pasó en Top Top Chef Chef. VIP. O sea, menos uno, todos compraron mi filosofía, todos estaban sufriendo. Los junté a todos, pero además esto está en las cámaras porque no puedes hablar sin que te vean, o sea, sin que no te vean. Y les dije, a ver, no somos chefs, no estamos defendiendo ningún prestigio, ni ninguna carrera, ni ninguna cadena de restaurantes. Imagínense que le pedimos a Santa Claus el hornito, ese famoso de nuestra infancia, Sí. y le estamos cocinando a nuestros papás. Diviértanse, carajo. Estamos pasándonos la poca. Y casi menos uno, todos me la compraron. Y ese uno lo expulsaron muy rápido y sí nos quedamos todos unidos. Y como lo que no está prohibido está permitido, de pronto alguien ya había acabado de cocinar y alguien se la estaba complicando, nadie nos dijo que no podíamos ayudarle. Lo ayudábamos. Nunca fuimos rivales, siempre fuimos compañeros. Ey, que es una competencia y todo el mundo quiere ganar, pero yo siempre dije, no, yo no vine a ganar. Me vale madres ganar. Además, no tengo la capacidad ni estoy preparado para ganar en un reality de cocina. Yo me vine a divertir y a pasármela bien. Eso yo creo que es lo primordial en un reality, pero todo el mundo entra con la otra mentalidad. Tengo que ganar y me lo voy a chingar y yo soy el más chingón. Oye, luego no es un poco así la vida. ¿En qué sentido? En de que todo el mundo queremos ganar y en chingue y andar, hagas lo que hagas. Ah, sí, sí, sí. Ver de qué- Pero la vida es. Y luego no haces equipo y nomás andas viendo cómo Sí, tú. generalmente sí, pero en la vida hay distintos contextos, muchos. Y aquí estamos todos en el mismo. Entonces es mejor que en el mismo contexto estemos todos en el mismo canal y abrazados y unidos, a que todo el mundo estemos queriéndonos lastimar y desprestigiar y señalar y pelear. La vida sí es una gran competencia, claro, pero yo prefiero y le aplaudo más a estos cabrones que corren los maratones y que de repente hay un video buenísimo de uno que se fue mal y dijo, ay, no era para acá, era para allá, y el que iba en segundo lugar le dijo, pásale, güey, tú ibas ganando. No es chingarte, es ser íntegro. El güey iba ganando y se equivocó, déjalo ganar. No, yo voy a ganar porque me lo chingué, me parece bien feo, me parece mucho la mentalidad del cangrejo, de te voy a chingar y si yo no puedo, tú tampoco, güey. Y si yo me voy, te vas conmigo. No, sí la vida es más o menos así, pero tú pones tus reglas. A mí no me gusta competir a la mala, ni chingarme a nadie. Nunca, nunca. Yo sé que tengo cara de que parece que soy así, pero no soy así. Oye, y es que en la casa de los famosos es así. Sí. Realmente sí. Es un O sea, así. además entras tú con tu estrategia y debes ser el antagónico de la otra casa y debes de generarte antagonismos con otros para que esto tenga chiste. No podría ser así. Y si de repente llevas buena relación con dos, tres o cuatro o una sola mujer y de repente tú ganas ser el líder y te mandan a la suite, yo no dormiría con una vieja que no es mi vieja. Ni por dar rating, ni por hacer que la gente piense. No, yo sería muy honesto y muy educado, como soy. Ujú.
Y ya, pásale. Sí, o sea, no podría encerrarme. Si es mi cuata, sí, pero yo no me dormiría en la misma cama con ella pensando o que haciéndole creer a la gente que va a pasar algo. Son muchas cosas muy complicadas. O sea, porque sí soy íntegro y sí me gusta jugar bajo las reglas y no las violo. Sí soy así. Y en la vida, por más que me dices, pero sí somos, quiero ganar, claro, y yo quiero ser el más chingón, pero preparándome yo y mi competencia es conmigo. Claro que los demás me van a hacer mejorar, obvio. Si hay estandoperos muy chingones y que escriben muy bien, van a hacer que yo escriba mejor, claro. No los envidio, al contrario, aprendo de ellos. Pero desafortunadamente los seres humanos y en Latinoamérica somos más viscerales y más cabrones y más yo te... No es yo voy a llegar, es tú no vas a llegar y te chingas conmigo. Oye, cuéntame algo. ¿Qué fue lo último que escribiste? Lo último que escribí, Buenos Muchachos, y reescribí El Pelón. Hay media hora nueva, porque Pablo antes, mi hijo Pablo no existía, y hoy tiene 10 años y es gran protagonista de todo el arranque del Pelón. Ok. Buenos Muchachos, la obra de teatro que hice con Juan, eso fue lo último que escribí. Oye, cuéntame algo. Así como tú decías que tu papá te maltrataba y tu papá aclaraba mesa por mesa que no era así. Ajá. Ahora con Pablo puede haber una situación similar, es decir, que tú digas que con Pablo y entonces pudiera llegar a pensarse que tienes que decirle a la gente que no. No sé a qué se vaya a dedicar Pablo, pero mira, yo con mis hijos, no sé qué tan buen papá o qué tan mal papá sea. Sé que sí, mis hijos tienen unas mamás que son unas chingonas, y si mis hijos van a ser unos chingones es gracias a sus mamás. Yo soy el típico papá que soy amigo de mis hijos, cuate, y los dejo desayunar chetos y papas y doritos y chocolates, y son mis amigos, y no, o sea, sí pongo límites, pero no soy tan estricto y soy más cool y más amigo que papá. Entonces, no sé qué tanto de esto que te estoy diciendo está bien y qué tanto está mal. Y evidentemente, al pasar de los años, me reclamarán una, dos o tres cosas. Y a lo mejor me dirá Jimena, hubiera yo necesitado que fueras más estricto en esta, ¿no? A lo mejor sí. Ninguno de los papás somos perfectos y me voy a equivocar, pero yo prefiero ser el papá que yo vi a mi papá ser y que de él lo mamé, a ser el típico papá que no sabe nada de sus hijos y no hay relación y que sus hijos tienen miedo de acercarse y contarles lo que sea. A mí mis hijos me cuentan todo. Jimena, cuando digo todo, y estoy hablando de una mujer, sí, todo. Y me hace muy feliz porque me tiene toda la confianza. ¿Qué hice? Desde niños les dije, hay una sola regla conmigo. No me digas mentiras. Si tú mataste, si tú hiciste, si tú rompiste y me dices que sí fuiste, no hay pedo. Hablamos para que te hagas consciente. Pero si me mientes, ahí viene el gran pedo. Así fue mi papá conmigo. Y cada vez que yo decía la verdad, no me pasaba nada. Al contrario, se me agradecía. Y yo hice lo mismo con mis hijos. Además de respetarles su individualidad y de que ellos son como son, no como yo quiero que sean. Eso le voy a agradecer a mis papás siempre. Respetaron la individualidad mía y de Julieta, nos dejaron equivocarnos. O sea, nunca nos pusieron colchoncito para que cuando nos cayéramos no doliera. Claro. Eso siempre se los voy a agradecer. Y, y siempre nos respetaron nuestra... Creo que eso es lo más importante, respetar la individualidad. Y sobre eso guiarlos. Y tratar de guiarlos lo mejor posible para que tengan la mira hacia un lugar chingón. Oye, ¿estás consciente que ahora escribes y la chingada, pero con la inteligencia artificial y el chat GPT, todas esas madres, Platico es de mis mejores amigos. eh, Platicamos mucho el puede chat. llegar a sustituir el que alguien puede escribir una obra No. o un stand-up? Puede escribir, el chat, o sea, lo puede hacer perfecto. Sí. Lo que pasa es que al chat le falta la emoción. O sea, a lo mejor te puede ayudar a la estructura. No te puede ayudar. Él podría dialogar, pero no lo va a hacer con emoción ni con humanidad. Eso le falta. O sea, sí es maravillosa esta herramienta, pero no nos olvidemos de ¿La que usa? sigue siendo, sí, mucho, es mi mejor amigo. Chateamos un chingo en WhatsApp. Mucho, me divierte muchísimo. Y le hago muchas preguntas y me ayuda a resolver cosas, pero no hago copy-paste de acá, no, haz cuenta. ¿Qué fue lo último de lo que platicaste? Con él y que me ayudó para escribir en Buenos Muchachos. Háblame de todo lo que tiene que ver con ser hombre heterosexual en este momento en la vida, por ejemplo. Porque hay un momento en el que Buenos Muchachos se trata de, además somos nosotros, es Juan Soler y Héctor Suárez Gómez es Héctor Suárez Gómez. Ok. No, todo está escrito, ¿eh? No es de que, y aquí viene el tema y a ver qué no sé. No, todo está perfectamente escrito.
y nos juntamos en el estudio que tenemos en la Condesa, Juan y yo, para pagar los derechos de la pareja dispareja, pero nos los niegan. Y entonces a Juan se le ocurre que por qué no escribe una obra de teatro donde seamos nosotros y hablemos de los miedos, de nuestro corazón, de la muerte, de la vulnerabilidad. Y entonces mientras la estamos planeando, ya la estamos representando. Y cuando yo le digo, ya sé de qué quiero escribir la obra de teatro, quiero que sea una historia de amor entre dos hombres heterosexuales, porque los hombres tenemos que empezar a hablar de nuestras emociones y de lo que sentimos entre nosotros. O sea, en ese sentido me ayudó a cómo abordarlo, para que no fuera el típico cliché, pero no le copié nada, o sea, es mío completo todo. Nada más me ayudó a ver cómo piensan, cómo se está pensando actualmente. Un punto de vista Exacto, diferente. sí. Que también me lo dio mi asistente de dirección, ¿eh? Y que me sirvieron, y eso me ayudó a reescribir cositas, claro. Pero eso fue lo último que platiqué con el chat GPT para trabajo. Pero platicamos mucho de otras cosas. Oye, ¿crees que o sea, que pueda haber después obras de teatro escritas con inteligencia artificial? Yo no lo dudo, porque, o sea, la va a escribir conforme lo que tú le des de Sí, información. con el prompt que le pongas, te va a escribir. Yo sigo insistiendo que le va a faltar emoción y humanidad. Y esa se la puedes poner tú. A lo mejor te ayuda a escribirla y toda la emoción se la metes tú y toda la humanidad y todo lo humano, esto que nos hace diferentes a todos los otros seres vivos del planeta, se lo metes tú. Yo creo que en ese sentido el chat no va jamás a poder sustituir la emoción. Imagínate un Manuel Alejandro, o sea, estas grandes frases de sus canciones, por más información que le metas al chat, no lo va a decir como él. De pronto se me viene a la mente, se nos rompió el amor de tanto usarlo, que cantaba Sí. Rocío Jurado, ¿no? Se nos rompió el amor de tanto usarlo. ¿Cómo se le va a ocurrir al chat escribir algo tan poético, tan profundo y tan humano y tan de emoción? O sea, imagínate, no soy yo el que te hace llorar en las noches. Sí. No va a poder, va a poder ayudarte y va a ser una herramienta brutal como si fuera tu asistente. Pero le va a faltar la emoción. No tiene esto que tenemos, lo que nos hace distintos a un perro, a un león, siendo mamíferos, este ser humano, la conciencia, que me da risa, tú y yo que somos taurinos. Es que pobre toro sufre. No, espérate. Para sufrir tiene que ser consciente. Sí. Y no es consciente. ¿Le duele? Sí, no lo dudo. Pero no sufre. Ningún animal puede sufrir porque no es consciente. Para poder sufrir es lo de Descartes, ¿no? O sea, pienso, luego existo. Si piensas y luego existes, sí puedes sufrir. Pero los demás no son conscientes. Nada más existen, que nos pueden enseñar muchas cosas como, son grandes maestros, pero no lo vemos. ¿Tú te acuerdas en la pandemia toda la cantidad de animales distintos en diferentes partes del mundo que después de 2 semanas de no ruido, se acercaron a ver cómo vivían los seres humanos a diferentes partes? Ah, sí. Y después se regresaron a su hábitat. Cabrón, no rompieron nada, no mataron, no violaron, no nada. Es una gran lección de, a ver, los vi, esto era, ya me regreso a mi hábitat. ¿Por qué? Era como decirnos ellos a nosotros, ¿por qué cuando van al nuestro no nos tratan así? A mí me pareció hasta poético. Me encantó. Ellos no tienen las emociones que nosotros tenemos. Yo que soy perro, yo no puedo vivir sin perro. Tú me ves, tú y yo vamos caminando en la calle, tú me ves que se cruce el perro que sea delante de mí y de verdad dices, este güey está loco. Beso a todos, abrazo a todos, me llenan de ternura y de un amor. Desde niño yo amo a todos los perros y obviamente tengo perro. A pesar de que sé cómo me mira y que sé que me ama y que tiene sensibilidad y que parece que pudiera hablar, no son conscientes, no tienen esto que nosotros tenemos. Entonces yo creo que eso le va a faltar al chat. Oye, en nuestra época no se usaba tanto, al menos en los artistas, actores, cantantes, este término de ansiedad, de voy a dejar todo por mi salud mental. Sí, pero no nada más en la artisteada, ¿no? O sea, en el mundo entero todavía no estaba como muy, muy aceptado. No estaba en boga, o sea, no era muy común. Ir a terapia no era algo que se te aplaudiera, sino algo que se te criticaba. Sí, no, ¿cómo vas a ir? Y ya con un psiquiatra, no mames, este güey sí está loco. Qué importante la salud mental, sí, ¿no? Y hoy sí es algo, yo creo que de la pandemia para acá un poco más. Pues ¿Puede yo ser? creo que sí, pero como que ya está muy bien aceptado y es importante. Es bueno. Y además dices, mira, yo creo que la terapia debería estar dentro de la canasta básica, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a hablar con nosotros, a analizarnos a nosotros. Y eso es lamentable.
por eso esta gente te ayuda. Yo en el pelón me di cuenta de algo bien importante, como al tercer año, porque yo empecé a transformarme. Y aunque, claro que digo mentiras, pero también digo muchas verdades de mi vida, me di cuenta que después de 3 años de hacerme consciente, de estar hablando en voz alta delante de la gente, yo siempre me iba para adentro a resolver mis cosas. Y eso es la terapia. Tú hablas en voz alta, pero te haces consciente de que alguien te está oyendo. Y al hacerte consciente de que alguien te está oyendo, tú te oyes y tú te vas para adentro. Esa es la magia de la terapia. Sí, sí, sí. No tenemos esa, ¿qué adjetivo le ponemos? Esa eh, iniciativa como seres humanos o esa sí, iniciativa de tú a ti mismo observarte. Como yo tuve un encuentro con la muerte y como tengo Asperger, y una vez que además me lo diagnosticaron 2 meses después, el mismo psiquiatra que me fue a ver todos los días mientras estuve en el hospital, mientras me hacían todos los estudios del corazón. Eh, y decidí tomar terapia con él. Pero yo me di cuenta de que en el momento que tú te haces consciente de lo que haces y dices, es cuando realmente te observas. Y para hacerte consciente, tiene que haber testigos. Y una vez que ya entiendes que puedes hacerlo sin testigos, tú solo te vuelves tu propio testigo. No estamos acostumbrados a eso. Por eso es tan importante el ir a hablar con alguien y escucharte. No que te escuchen, escucharte. Sí, no, a mí me ha servido Brutal, ¿no? Porque hay brutal. cosas que te duelen y el oírte decirlas lo resuelve más que lo que te pueda decir la otra persona, porque tú te haces consciente. No vivimos conscientes, es horrible. Y sin embargo somos seres conscientes. Yo cuando morí, los segundos que me fui y regresé, entendí que la muerte no existe y que tu conciencia, la religión le puso alma para, digo, lo robaron de los escritos de Platón para darle sentido a algo o espíritu, es la conciencia. Mi conciencia siguió existiendo en el túnel. Yo no tenía cuerpo, pero la conciencia existía y seguía pensando. ¿Qué pasó, Tuve un problema en el cardíaco, tuve una fibrilación auricular. Mi corazón durante varias horas fue a 221. El corazón deja de latir, vibra, entonces no irriga la sangre de la misma manera a todo el cuerpo. Se salvan como 5 de cada 100 y pueden pasar muchas cosas. O el corazón revienta o coágulos por el cuerpo y te da, o sea, te explota el cerebro o alguna parte de tu cuerpo. ¿Y qué estabas haciendo cuando pasó eso? Cuando me pasó eso, primero entré al hospital por una migraña. Yo nunca fui de migrañas, a partir de ahí ya soy, pero tuve una migraña que me duró 10 días. Los últimos 3, yo ya no sabía qué hacer. Estaba tirado a oscuras en mi cuarto y Silvia Navarro, que acabábamos de filmar una película, me fue a sacar y me llevó al hospital. Y a mí me da pena llegar al hospital y decir me duele la cabeza. Pero entonces cuando me dieron lo más fuerte que le dan a la gente con cáncer terminal en el cerebro, no me lo quitó. Entonces dijeron, este güey se tiene que quedar a hacerle estudios. Me hicieron estudios y el día que me dieron de alta, cuando me estaban quitando el suero y ya me estaba yo quitando la bata, tuve una taquicardia que se veía a través de la bata. Así. Y cuando lo vio la enfermera me dijo, no, señor, no se puede ir. Le mandó llamar a la cardióloga, que fue mi cardióloga a partir de ahí, y le dije, es que mi hija me está esperando allá afuera y está muerta de miedo porque hospital le significa muerte. Tiene 3 años y no la dejan entrar. Me dijo, me mandó con un holster, creo que se llama, varios chuponcitos que te graban la frecuencia cardíaca durante 24 horas. No llegué ni a las 10. Estaba con Mónica Garza cenando y me empecé a ahogar. Y me llevó al hospital y no podía respirar. Y lo que más me asustó fue ver la cara de los doctores en urgencias, no de lo que a mí me pasaba. Estaban pálidos y no sabían qué hacer y todavía no llegaba mi cardióloga. Y en mi cubículo o en mi cuartito hubo un momento en el que entró la luz por mí y me fui. Lo que yo viví habrá pasado 5 segundos, 3 segundos, pero para mí fue como una hora. Y también me dijeron, hey, el cerebro suelta unos químicos y a lo mejor alucina. Lo que sea, me vale madre saber si esto fue real o no. Lo que pasó conmigo a partir de ahí es lo que me importa. Y estando en el hospital, recibí una carta de una persona que se volvió mi maestro. Pero decía, Pelón, sé que estás aquí, todo el hospital sabemos lo que pasó porque pues las noticias. Yo vine a ver a un amigo que también se enfermó del corazón y él no tuvo la misma suerte que tú. Y me empezó a hablar de muchas cosas. Y me dijo, vas a saber de mí. Y se me pareció y él me empezó fue mi mentor en muchos y me presentó a mi segundo mentor. Los dos ya murieron.
y pues me llenaron de una cantidad de información, de conciencia y de que awareness, no sé cómo traducir la palabra awareness. Pues, Conciencia, conciencia. porque creo que la gran mayoría de la gente vive inconsciente y todo lo hace inconsciente, lo hace automático. Y entonces ellos me enseñaron, no es que me robe, pues él así me la enseñó, o sea, la vida se vive peligrosamente, no en peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida no se planea, la vida se sale y la vives. La vida es como salir al escenario sin texto, a improvisar y a resolver. La gente pierde mucho tiempo esperando el día perfecto, la hora perfecta. La pareja perfecta, Sí, todo, el trabajo perfecto. Y se te fueron 50 años. Yo creo que la vida es como un río de los bravos, pero tú tienes que nadar en contra. Y mientras vas nadando en contra, ves pasar a todos los demás en lancha, con impermeable además para no mojarse, Sí. ¿no? O sea, cuidándose y no saben que en 1 kilómetro, 2 o 3, está la pinche cascada y los va a matar. Y cuando ya la ven, es cuando ya quieren nadar en contra. Y además nadar en contra, que además le da más sabor, no quiere decir que no pares. Te puedes salir a la orilla, puedes descansar en una piedra, puedes no nadar en 4 días y nada más observar o ver de qué manera puedes hacerlo mejor. O sea, y creo que los animales, la naturaleza en sí, no nada más los animales, son nuestros mejores maestros. Tú observa esta famosa frase de vive la hora, ¿no? Que está muy de moda. Se resume a vive consciente. Tú vete al Serengeti. A mí me encantan las cebras. ¿Qué animal herbívoro te gusta? Herbívoro, la vaca. Ok, la vaca. Imagínate en el campo. Lo que pasa es que la vaca está protegida por cercas y no hay depredadores. Por eso decía la selva. Pero imagínate a alguien, por eso la cebra, un venado, que serían como las vacas en la selva. Imagínate las cebras pastando. Si no están concentradas y 100% conscientes sin saber que están conscientes, ahí llega un depredador y se las traga. Y esto pasa en el reino animal desde la cadena más alta hasta los insectos. El ciclo de la vida. Claro, ¿no? la gran mayoría de la gente vive sin estar consciente. Y entonces pasan años y no saben qué fue de su vida. Te casas, tienes hijos, el trabajo y de Y es repente... cuando te cae la pregunta del título del chingados haces podcast aquí? y dices, ¿Qué güey, no sé. chingados haces aquí? La vida no es un proceso mecánico. Sí, claro. La vida hay que vivirla. Y la gente no la vive. Y entonces como el miedo no te aleja de la muerte, el miedo te aleja de vivir. La raíz de todo miedo es la muerte, pero además, sobre todo, la desaparición de tu yo. O sea, el que tú ya no existas es lo que nos duele. O sea, el dejar de ser nosotros. Pero si entiendes que eso ya está escrito desde que naces y desde que naces te abraza la muerte y te respira en el oído y va contigo a todos lados, pues mejor hazte su amigo y vive a tope y a pleno y todo y no tengas, ay, es que me arrepiento. No, güey, vive a todo aunque te equivoques, chingao. Vive. No vivimos, nos cuesta mucho trabajo, ¿no te has dado cuenta? Sí, no, respiramos. Claro. Pero no vivimos. Sí, transitamos, no trascendemos. Eso es importante. Y qué importante es trascender. Gracias, Héctor, por estar No, acá. gracias a ti, gracias a ti. Voy Gracias a ver ti. la obra, caray. Vente a ver El Pelón, por favor, te vas a morir de la risa. Sí, voy a ir. Pero además si puedes ir con tus hijos, más padre. No voy a ir con mis hijos. Porque además te van a estar codeando y se van a ver reflejados, se van a identificar. Sí. Me encanta cuando van familias completas. No, muchas gracias por estar No, acá, gracias a por ti, venir gracias al a ti. radio. Me encanta. Y pues que no sea el último capítulo. No, yo feliz. Muchas gracias. Gracias.